Ahí sí. La clase pasada terminamos el capítulo 9 y hoy vamos a comenzar el capítulo 10. Esta es la última clase que vamos a tener presencial, ¿cierto? Vamos a hacer el receso después. Quiero, sí, después subirlas a lo mejor grabadas para poder terminar el libro de Hebreos durante el verano. Bueno, si Dios así lo permite, si no, en marzo continuaremos nomás y terminaremos los últimos capítulos que los van a ir quedando. Entonces hoy empezaremos el capítulo 10, ¿cierto? Se ha dicho en clases anteriores que bajo el antiguo pacto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento los sacerdotes estaban ocupados todo el día. Los sacerdotes, ellos constantemente estaban matando o sacrificando animales para el perdón de los pecados del pueblo, y esto se hacía día a día, ¿cierto? Y en la fecha de Pascua, o también en el gran día de la expiación, en la fiesta de Yom Kippur, se hacía prácticamente una masacre masiva de corderos. Más de 300.000 corderos se sacrificaban en la fiesta, en la semana de la Pascua. Pero sin importar, se ha dicho, cuántos sacrificios los sacerdotes pudieran haber hecho o cuán a menudo eran ineficaces, ¿cierto? Como se ha dicho, todos esos sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero no los eliminaban. Entonces estos sacrificios fracasaban en tres formas. Uno, no podían dar u ofrecer acceso a Dios. A través de esos sacrificios nadie tenía acceso a Dios. Solamente, entre comillas, también el sumo sacerdote, cuando entraba en el tabernáculo al lugar santísimo, a ofrecer una vez al año, a ofrecer sacrificios, ¿cierto?, por el pueblo. Pero el pueblo en sí no tenía acceso a Dios por medio de esos sacrificios de animales. Lo otro, tampoco, como dije recién, los sacrificios quitaban el pecado, ¿cierto? No los eliminaba como el Señor los elimina de nuestras vidas hoy en día, sino que solamente los cubriera para apaciguar un poco. Y tres, ¿cierto?, eran solamente actos externos. No había una conversión interna como ocurre en las personas hoy en día al creer en el Señor Jesucristo. Entonces, como dije, lo primero era que no podían ofrecer acceso a Dios. Y el versículo 1 del capítulo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El gran clamor, el gran clamor de los santos del Antiguo Testamento era estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Era estar en la presencia del Señor, pero en realidad no tenían forma de llegar allá, no había forma de que ellos pudieran llegar a ese lugar, a la presencia misma de Dios. Ni siquiera el sumo sacerdote, como dije, podía llevar al pueblo dentro o traspasar el velo o llegar al lugar santísimo del templo, como explicamos, ¿cierto? Están los atrios, el patio en el templo, y después está el lugar santo, y después está el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y ni siquiera el sumo sacerdote podía hacer eso, llevar al pueblo, ¿cierto?, al lugar santísimo, donde estaba la presencia simbólica de Dios, ¿cierto?, ahí en el arca del pacto, con las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Entonces, todas las ceremonias y sacrificios antiguos, aunque se ofrecían continuamente, año tras año, nunca hacían perfectos, como dice aquí el texto, a los que se acercaban a esos tipos de sacrificios. Nunca los hizo perfectos, ¿cierto? Nunca podían salvarse ni dar acceso, ni tener el acceso a Dios. Estas solo eran sombras, y solamente estas cosas, estos sacrificios, todo reflejaba, amado hermano, como dice el versículo, la imagen misma de las cosas buenas venideras en la persona de Jesucristo. Representaba o mostraba lo que iba a venir con el Señor Jesucristo. Solo eso, era una imagen y nada más, una sombra. La ley era una imagen de estas cosas. Los rituales, ¿cierto?, las prácticas viejas, ¿cierto?, todas estas cosas son solo sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo de todo eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Aún hoy, o hasta los días de hoy, el judaísmo mantiene muchas de esas sombras, ¿cierto? Los judíos tienen las escrituras, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Para ellos son las escrituras. Continúan celebrando también algunos días de fiesta ellos, pero no tienen tabernáculo, ¿cierto? No tienen el tabernáculo o el templo, no hay sacerdotes
por lo tanto no tienen tampoco sacrificios, ya no existe en este tiempo, pero ellos siguen guardando algunas de estas sombras, como dije yo recién. Aún celebran la fiesta de Yom Kippur, ¿cierto? El gran día de la expiación, pero sin sumo sacerdote, sin altar, ¿cierto? Sin cordero para sacrificar. Y todo esto ha perdido ya su significado. Y ellos aún, estos judíos de hoy en día, no se dan cuenta de eso. Están cegados. Los sacrificios se efectuaban, como hemos dicho, continuamente, a diario. Pero el resultado era el mismo siempre. El resultado siempre era el mismo. Solo cubrir el pecado y no eliminarlo. No importaba cuántas veces se repitiera el proceso. El resultado no incrementaba por las veces que se hiciera el sacrificio. No, siempre era lo mismo. Todos los días lo mismo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios estableció entonces el antiguo pacto? Con ceremonias, con rituales, con sacrificios, como sombras. ¿Cuál era la razón? Uno podría preguntarse cuál era la razón de todo eso. Aunque era una sombra, también tenía un propósito. Todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, ¿cierto? Todos los sacrificios, estos tenían un propósito. Uno, reflejar la realidad de esa sombra. O sea, todas esas cosas señalaban a la salvación que iba a venir. Dos, los sacrificios que eran sombras, amado hermano, era recordar al pueblo también que eran pecadores y que la paga del pecado es muerte, que tenía que haber muerte, tenía que haber sacrificio, derramamiento de sangre, ¿cierto? Sin derramamiento de sangre no hay limpieza de los pecados, dice la Escritura. Y los versículos 2 y 3 dicen, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, ¿cierto? Esta es la segunda forma por la cual los sacrificios fracasaban, ¿cierto? No, como dije recién, no podían quitar el pecado. Como se ha dicho, una y otra vez los sacrificios de animales son sombras, ¿cierto? Solo podían cubrir el pecado, pero nunca quitarlo. Y lo que el hombre, amado hermano, necesitaba era la eliminación del pecado. Era que sus pecados sean eliminados de su vida. Y el pecado y la culpa, muchas veces cuando uno tiene ese sentimiento de culpa, ¿cierto? De que hizo algo, a uno en cierto modo lo va carcome a la persona, ¿cierto? Y uno no se puede liberar de eso. Y el antiguo sistema no podía quitar el pecado y la culpa tampoco. Y si pudiera hacerlo, si hubiese podido hacerlo, si hubiese funcionado, los sacrificios ya se habrían parado. Si hubiese hecho un solo sacrificio y listo. Una vez quitado el pecado, los sacrificios no habrían sido ya necesarios. Pero a diario y continuamente, año tras año, había que hacerlo porque, ¿cierto? No quitaban el pecado, sino que solo lo cubrían. Los sacrificios, como dije, recordaban constantemente al pueblo que eran pecadores. Los creyentes del Antiguo Testamento nunca pudieron librarse de la presencia de la culpa o de la tensión, ¿cierto? O la ansiedad que produce el pecado, ¿cierto? Para los cristianos de hoy, para nosotros, amados hermanos, es una bendición, ¿cierto? Maravillosa saber que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Para los que hemos creído en Él. Y es maravilloso librarse de ese sentimiento de culpa y reconocer y ver que nuestros pecados fueron perdonados por la gracia de Dios, ¿cierto? Fueron perdonados por el sacrificio perfecto a través de la muerte de Cristo, y su resurrección, ¿cierto? Nos comprueba que Él resucitó, obviamente, y que nosotros también resucitaremos algún día para el Señor. La tercera forma que vimos también por los cuales los sacrificios eran ineficaces es que solo eran externos, como dije recién. El versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice. Los antiguos sacrificios eran ineficaces porque eran solamente externos. Nunca llegaban a la raíz del problema, como dice uno, al meollo del asunto. El pecado se suele manifestar externamente, pero su causa siempre es interna. Como dice la palabra, nace o sale, se genera, ¿cierto? Se engendra en el corazón. Y los antiguos sacrificios
no tenían la forma de llegar al interior de la persona y cambiarla, porque la sangre, dice, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice el versículo. Entonces estos sacrificios solo santificaban, ¿cierto?, para la purificación de la carne y nada más, lo externo. Pero la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia nuestra conciencia, limpia lo interno de nosotros. Desde adentro para afuera el Señor nos limpia, y estos sacrificios era solo externo. Los versículos 5 y 6 dicen: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es esencial saber que las ceremonias externas tenían también un requisito interno, ¿cierto? Todo este tipo de sacrificios externos, estas ceremonias externas, tienen también un requisito interno en el Antiguo Testamento que las hacía aceptables a Dios. ¿Cuál es? La persona que no sacrificaba, ¿cierto?, con un corazón sincero, no quedaba cubierta de sus pecados no quedaban cubiertos, ni siquiera externa o ceremonialmente. Esta es la clase de sacrificios que dice aquí el texto que a Dios no le agradaron, que no lo hacían de corazón. Cuando los sacrificios no se ofrecían con el espíritu correcto, ni siquiera podían cubrir el pecado, aunque sea temporalmente. Hasta el valor simbólico se perdía si ellos no lo hacían de corazón. El versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Al leer este versículo, podemos comparar la ineficacia de los sacrificios de animales con la eficacia del sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el sacrificio de Cristo es eficaz porque había sido la voluntad de Dios. Dios quería, ¿cierto?, en su voluntad que se hiciera y se hizo. En la mente de Dios estaba que se hiciera este sacrificio, ¿cierto? Por eso que también era eficaz. Dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, decía el versículo 5. Y este es un versículo que a mí me gusta mucho. Cuando Cristo estaba a punto de encarnarse, ¿cierto?, a punto de venir en el borde del cielo, por decir algo, como pasando la puerta del cielo para encarnarse, por así decirlo, Él le reconoce al Padre que su propio cuerpo era el sacrificio que a Él le agradaría a Dios, ¿cierto? Es como que si el Señor Jesucristo iba caminando, ¿cierto?, ya para encarnarse, para venir a la tierra, en el cielo, en la gloria celestial, iba caminando y como que paró, y antes de poner un pie en la tierra, se dio vuelta y miró a su Padre, ¿cierto?, y le dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Le está diciendo al Padre, a Dios. Y ahí Él se encarnó. Es un versículo maravilloso. A mí me llega a parar los pelos cuando lo entiendo así. Dios no podía satisfacerse con sacrificios de animales. Y menos aún cuando se convirtieron en una farsa, cuando se hacían cuando no se hacían con un corazón sincero. La misión suprema de Jesús en la tierra era hacer la voluntad de Dios Padre, y la vino a cumplir. Una y otra vez los evangelios, ¿cierto?, nos muestran, nos narran que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Antes y después de Jesús, muchas personas también han enfrentado la muerte, ¿cierto?, con martirio, cristianos, ¿cierto?, con martirio, con disposición y con valentía. También Esteban, por ejemplo, o el mismo Pablo, ¿cierto?, que se le cortó la cabeza, fue decapitado. Pero nadie más ha tomado o podía haber tomado, amado hermano, sobre sí los pecados de todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie. Hermanos, nadie más podría haber estado tan completamente repugnado, por decir algo, producto de todo el pecado, o de cargar de todos los pecados, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nadie más podría haber sido tan obediente como Él. Nuestro Señor Jesucristo fue muy obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz, la muerte más dolorosa, horrenda y humillante que existía en aquella época. Los versículos 8 y 9 dicen, diciendo primero,
Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, o sea, el antiguo pacto, para establecer este último. El nuevo pacto, está diciendo el Señor Jesucristo. Imagine que el Señor Jesucristo le está hablando a Dios Padre. El escritor continúa señalando que Dios, ¿cierto?, quitó el primer pacto. Esto es los antiguos sacrificios, ¿cierto? Y cada uno de los rituales que se hacían allí para establecer o para darle espacio al último, al sacrificio nuevo, al nuevo pacto en Cristo. El escritor quería mostrarle a los lectores aquí judíos, ¿cierto?, otra vez, que el antiguo pacto no era o nunca había sido o no podía ser satisfactorio. Tenían una función importante, lo dijimos recién, mostrar lo que iba a venir. Pero era solo eso, sombras, ¿cierto? Sombras nada más de lo que... Me salió como la canción. Sombras nada más. Sombras solamente de lo que iba a venir. Nunca se pretendió que fuera permanente, ni duradero, ¿cierto? O verdaderamente eficaz, solo temporal y simbólico. El sacrificio nuevo, a diferencia del antiguo, ¿cierto?, santifica al creyente. El nuevo sacrificio en Cristo santifica al creyente. El versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El sacrificio nuevo es eficaz porque santifica al creyente, lo hace santo. Y estoy hablando de una santidad posicional, ahí voy a explicar de qué se trata. Apartado por o para Dios. El sistema antiguo no tenía la forma de hacer santo al hombre. Lo podía santificar exteriormente, ¿cierto? Pero aquí está hablando de una santidad posicional, ¿cierto? Una posición a la cual yo pertenezco. Porque hay una santidad que es progresiva, que es la que nosotros a diario debemos ir cultivando en nuestras vidas, ¿cierto? Cuidarnos de hacer cosas, cuidar nuestro testimonio, como se dice. Esa es una santidad progresiva que a diario nosotros debemos ir trabajando. Pero hay otra santidad que es posicional, que es en el momento que nosotros hemos creído, ¿cierto? Y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya somos santos posicionalmente. O sea, el Señor nos aparta, por decir algo, del lote y nos deja en un lugar especial. Somos apartados por o para Dios. Y eso era lo que no podía conseguir los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso fue lo que sí logró el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Otra comparación más, a diferencia del antiguo, este nuevo sacrificio, ¿cierto?, quita el pecado. Los versículos 11 y 12 dicen: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sacrificio de Cristo, amado hermano, es eficaz porque quita el pecado, ¿cierto? Cosa que el otro pacto nunca pudo hacer, solo lo cubría. El sacrificio de Cristo lo quita y lo elimina, ¿cierto? El nuevo pacto llevó los sacrificios diarios que se hacían, ¿cierto?, a un único sacrificio, ¿cierto? De los sacrificios ineficaces que se hicieron, ¿cierto?, a un sacrificio perfectamente eficaz que fue en la persona de Jesucristo. Y estos dos versículos tienen también una serie de contrastes. Los múltiples sacerdotes contrastados con el único sacerdote supremo, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes estando continuamente de pie cuando llegaban al lugar santísimo, ellos no se podían sentar allí, contrastado con el nuevo, ¿cierto?, en Cristo sentado a la diestra del Padre. Y los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado, contrastado, ¿cierto?, con el sacrificio eficaz que quita completamente el pecado. El nuevo sacrificio también destruyó a sus enemigos. Versículo 13 dice: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies.
El sacrificio de Cristo era eficaz porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento hacía algo por deshacerse de Satanás. No tenía ningún efecto sobre él, ni sobre sus demonios, ni sobre las personas que le sirven a Satanás. Pero cuando Jesús murió en la cruz, amado hermano, propinó, ¿cierto?, a sus enemigos un golpe mortal. Primero, como dice Hebreos 2:14, conquistó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Segundo, como dice Colosenses 2:14, triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Tercero, como dice Colosenses 2:15, desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades de todos los tiempos que habían rechazado y se habían opuesto a Dios. Ahora, Jesús, ¿cierto?, solo está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, ¿cierto? Esto es que hasta que reconozcan su señorío, inclinándose a sus pies. Y no solo eso, sino que conquistó la muerte para todos los que alguna vez han creído en Dios, ¿cierto?, para que puedan tener vida eterna también. Por último, el sacrificio de Cristo cumple la promesa de un nuevo pacto. Los versículos 15 al 17 dicen: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por último, el sacrificio, ¿cierto?, de Cristo es eficaz porque cumple la promesa, amado hermano, del nuevo pacto. En otras palabras, el sacrificio nuevo tenía que hacerse y tenía que ser eficaz porque Dios prometió que fuera así. Era una promesa de parte de Dios. Entonces, por eso que se iba a cumplir. Gracias, hijito. Porque Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Él no es hombre para que mienta o para que se arrepienta. Y Dios prometió, ¿cierto?, esto. El nuevo, ¿cierto?, lo mostró en el Antiguo Testamento y su promesa se cumple. El sacrificio nuevo era el eje del nuevo pacto, del cual dijo Dios que pondría sus leyes, dice ahí, en sus corazones y en sus mentes las escribiría. Y el cual haría, ¿cierto?, que Él nunca más se acordara de estos pecados y de estas transgresiones. Por tanto, el sacrificio nuevo era eficaz porque tenía que lograr estas cosas profetizadas, ¿cierto?, en Jeremías, especialmente en el capítulo 31, para cumplir las promesas inquebrantables de Dios. Dios cumple sus promesas, son inquebrantables. Y aunque el nuevo pacto era nuevo, no era nuevo en revelación, ¿cierto?, sino el cumplimiento del antiguo. Ahora que había llegado el nuevo pacto, los judíos más que nadie debían haberlo recibido con alivio, con gozo ilimitados. La promesa no era de Jeremías, del profeta Jeremías, sino de Dios. El testimonio mismo, ¿cierto?, del Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores de la Biblia, de la palabra de Dios. Los lectores estaban entonces entre la espada y la pared, en este gran dilema del cual no podían escapar. El Espíritu Santo, por medio del escritor de Hebreos, les estaba diciendo: no pueden aceptar la enseñanza de su amado profeta Jeremías y rechazar el nuevo pacto que el mismo Jeremías profetizó. No pueden aceptar el nuevo sin aceptar el otro. Aceptar a Jeremías es aceptar a Jesucristo, les dice el escritor a sus lectores. Rechazar a Jesucristo, rechazar también las profecías de Jeremías, por no mencionar otros profetas también que hablaron del Mesías. Y el último versículo que veremos hoy, el versículo 18, dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio, amado hermano, estaba hecho y no habría más. No hay más. Ya se había otorgado el perdón a quienes confiaran en ese sacrificio único, perfecto, en Cristo. ¿Por qué quería alguien volver a los antiguos sacrificios, cierto?, que no eran eficaces y nunca terminaban? Rechazarlo, rechazar a Cristo o rechazar el nuevo pacto es quedarse sin la esperanza del perdón
para siempre. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo judío hoy en día, amado hermano. Aunque siempre hay un remanente, ¿cierto? Incluso dentro del pueblo que sí ha creído, ¿cierto? Y muchos han creído, pero aún siguen en esas mismas, muchos siguen en estas viejas costumbres que son solo sombras de lo que ya vino, de lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento profetizó y se cumplió ahora en Cristo. El apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El antiguo pacto prometía la salvación gloriosa y perfecta. La prometía. Era una promesa de Dios. Y el nuevo pacto, el nuevo sacrificio consiguió esa promesa. Porque las promesas de nuestro Señor se cumplen. Y como dije recién, hay muchos judíos, ¿cierto?, que aún esperan la venida del Señor Jesucristo. A pesar de todo lo que ellos conocen, ¿cierto?, de la profecía del Antiguo Testamento, aún no se han dado cuenta de que esa profecía se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿cierto? El Cordero sin mancha, ¿cierto? El sacrificio perfecto ya fue hecho en la persona de Jesucristo. Pero como dije recién, siempre hay un remanente fiel, incluso dentro del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿cierto?, que creen en el Mesías, que creyó en el Mesías. Y eso es bueno, amado hermano. Gracias, que el Señor le bendiga. Vamos a orar para terminar.